Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 12 de diciembre, John Locke y la religión. En el episodio anterior exploramos la influencia profunda de las ideas de John Locke sobre la teoría política moderna, especialmente en el ámbito de la democracia, los derechos naturales y el gobierno limitado, y hoy nos adentramos en otro aspecto fundamental, el desarrollo de Locke y la perspectiva sobre la religión, el énfasis de la tolerancia religiosa. Locke vivió en una época marcada por el conflicto religioso en Inglaterra, que involucraban tensiones entre protestantes, católicos y disidentes. Fue una época de profundas divisiones y Locke, con una visión filosófica, planteó una defensa de la libertad religiosa que se convirtió en una base fundamental para el pensamiento moderno sobre la relación entre la fe y el Estado. Hoy analizaremos cómo Locke abordó la religión y la tolerancia religiosa, y así como el impacto en la revolución del pensamiento filosófico y teológico y político que tuvo. John Locke es reconocido por ser un defensor de la tolerancia religiosa en un contexto de intensos conflictos religiosos. En su obra más importante, La Carta sobre la Tolerancia, en 1689, Locke sostiene que la fe religiosa es una cuestión personal y no debe ser impuesta por el Estado. Según Locke, las personas deben ser libres para seguir sus propias creencias religiosas y siempre y cuando no interfieran con los derechos y libertades de otros. Ahora, y en este tema, vamos a hablar sobre la perspectiva de Locke sobre la religión. Locke plantea que la religión es una cuestión privada y que el Estado no tiene derecho a imponer creencias religiosas. Y en su obra Carta sobre la Tolerancia de 1689 defiende la libertad de la conciencia, que sostiene que la fe religiosa no puede ser forzada, ya que la verdadera fe solo puede surgir del consentimiento individual. Según Locke, la religión debe ser una elección personal y no un asunto de intervención gubernamental, donde la coacción en materia religiosa, según él, es no solo la injusticia, sino la ineficaz. También ineficaz, pues la fe genuina no puede ser impuesta. La libertad de la conciencia es un derecho natural de cada ser humano y nadie puede ser forzado a pensar de manera que no sea acorde a su propia voluntad. Y esta es la cita clave para ver, analizar el pensamiento de Locke. Nos menciona también que la fe es un asunto interior y como tal debe ser libre de influencia externa, especialmente del poder político y estatal. Creía que los individuos no debían interferir en la práctica religiosa porque la religión verdadera no podía ser alcanzada por la coacción. La fe genuina solo puede seguir el libre albedrío y no se puede seguir de imposición de reglas y obedecer esas reglas. Locke también fue un defensor de la separación entre la Iglesia y el Estado, una idea que más tarde influiría profundamente en la constitución de muchos estados democráticos, especialmente en Estados Unidos y en su tiempo en muchas naciones, incluidas Inglaterra, que veían a la Iglesia como una situación de poder político y la religión como una herramienta de control social. Locke creía que el Estado no debía tener injerencias en los asuntos religiosos, ya que su función principal era proteger los derechos civiles de los asuntos de los individuos, no gestionar la fe para él. Entonces el gobierno civil y la iglesia debían operar en esferas separadas para garantizar la libertad religiosa. Una cita clave que él menciona es que el propósito del gobierno no es imponer la religión, sino asegurar la paz pública y la propiedad de los ciudadanos. La separación del poder eclesiástico y político también refleja una preocupación central de Locke y el temor de la tiranía religiosa. En su época, las disputas religiosas solían ser una excusa para perseguir a las minorías religiosas, lo que a menudo resultaba en guerras y persecuciones. Locke abogó por un modelo de tolerancia que permite a los ciudadanos vivir en paz sin importar su religión, siempre que sus creencias no amenazaran el orden público. A pesar de su fuerte defensa de la tolerancia religiosa, Locke estableció ciertos límites. Aunque defendía la libertad del culto, excluía a los ateos y a los católicos de la plena tolerancia, donde la razón de esto era su preocupación por la lealtad política. Locke sostenía y temía que los ateos, al negar la existencia de un Dios, pudieran ser inmorales y no estar dispuestos a aceptar leyes y normas establecidas por el gobierno.
Y en cuanto a los católicos, su lealtad, según Luke, estaba comprometido debido a la fidelidad del Papa, lo que consideraba un conflicto como la lealtad a la Iglesia como la lealtad a la corona inglesa. Sin embargo, estas limitaciones han sido muy criticadas en el pensamiento moderno, donde la tolerancia religiosa contemporánea aboga por una libertad plena para todos, independiente de su fe o creencia. Las ideas de Luke sobre la religión y tolerancia han dejado un legado duradero y en especial su defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado y su énfasis en la religión y la libertad religiosa influyó en el desarrollo de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza tanto la libertad religiosa como la prohibición de que el gobierno favorezca una religión sobre otra. Las ideas de Luke también fueron fundamentales para la laicidad en las democracias modernas y siguen siendo la base de las discusiones contemporáneas sobre cómo debe organizarse la relación entre la religión y el poder político en las sociedades democráticas. La perspectiva de Luke sobre la religión representa una ruptura con las tradiciones de su tiempo al defender la libertad de conciencia, la tolerancia religiosa, y aunque sus ideas no fueron plenamente excluidas según los estándares modernos, su énfasis en la superación de la Iglesia y el Estado y en la protección de los derechos individuales ante la imposición religiosa sigue siendo uno de los pilares fundamentales del pensamiento político contemporáneo. La influencia de Luke sobre la libertad religiosa es incuestionable, que ha marcado el camino para la mayor parte de las naciones sean tolerantes y respeten las creencias individuales en las democracias modernas. John Luke abogó también por la relación entre la religión y política, de manera que proponía un marco de tolerancia religiosa y una separación clara entre Iglesia y Estado. En su obra Carta sobre la tolerancia ofrece una visión del papel limitado de la religión, y ese debía desempeñar poca actividad en la vida política, y abogaba por una intervención mínima del gobierno en los asuntos también religiosos. Vamos a analizar ahora la religión como asunto privado. Para esto vamos a citar que en su libro, el tratado, nos menciona que el fin del el libro completo se llama el tratado sobre el respeto, sobre la tolerancia. Carta sobre la tolerancia. El fin del gobierno no es imponer la religión, sino garantizar el derecho de los hombres a la libertad de conciencia y proteger sus derechos civiles. Aquí Luke sostiene que la religión debe ser considerada un asunto privado y personal que no debe interferir en los asuntos públicos o con la autoridad del Estado. En su visión, cada individuo tiene el derecho de seguir la fe religiosa que elija y el gobierno no debe imponerse en esta esfera. Según Luke, la libertad de conciencia es uno de los derechos fundamentales y la fe religiosa no puede ser forzada ni coaccionada por ninguna autoridad, ya sea política o religiosa, y el ser humano como individuo racional tiene la capacidad del derecho de elegir sus propias creencias religiosas sin intervención externa. La religión verdadera solo puede alcanzarse por el libre albedrío, no por la coerción o imposición. Y el fin del gobierno no es imponer la religión, menciona, sino garantizar el derecho de los hombres a la libertad de conciencia y proteger sus derechos civiles. Luke también introduce la idea de un Estado civil y la religión debe operar en esferas completamente separadas. El gobierno tiene el mandato de proteger las vidas y la propiedad y la libertad de los ciudadanos, pero no tiene la autoridad para definir y regular las creencias religiosas. Según Luke, cualquier intento de gobierno de intervenir en los asuntos religiosos es ilegítimo, porque la fe no puede ser impuesta por fuerza, y esta separación fue una defensa contra el poder eclesiástico que en la época de Luke estaba muy entrelazado con la política y que con frecuencia llevaba a la persecución religiosa. El principio fundamental de Luke es que las creencias religiosas no son una cuestión de orden público, y el Estado debe garantizar que los derechos civiles sean protegidos, pero no tiene autoridad sobre las creencias religiosas de los ciudadanos. Menciona una cita que el gobierno no tiene nada que ver con la salvación de las almas. Su función es proteger las vidas y proteger las propiedades de los ciudadanos. Una de las ideas más revolucionarias de Luke fue la defensa de la tolerancia religiosa. Luke abogaba por una tolerancia entre las confesiones religiosas, sosteniendo que el Estado no debe discriminar a ninguna religión y que todas las religiones debían tener el derecho de existir y practicarse libremente. En la carta,
Locke argumenta que la carta sobre la tolerancia argumenta que la intolerancia religiosa y las persecuciones religiosas son perjudiciales no solo para la paz pública, sino también para la propia religión. Según Locke, la verdadera fe se basa en la convicción interna y no en la coacción extrema. Y también cita, ¿no? La tolerancia no debe ser extendida como la aceptación de todas las prácticas religiosas, sino no debe ser entendida como sino la libertad de cada uno para elegir su propia religión, sin interferencia del gobierno. Sin embargo, Locke también planteaba ciertos límites a la tolerancia religiosa. Consideraba que el gobierno tenía el derecho de intervenir si una religión amenazaba el orden público o violaba los derechos de los demás. Así, Locke excluía a los ateos y los católicos de completa tolerancia, ya que pensaba que los ateos no tenían moral suficiente para ser buenos ciudadanos y que los católicos, al ser leales al Papa, podían ser desleales al Estado. A pesar de su defensa de la libertad religiosa, Locke también reconocía que la religión puede tener un papel en la cohesión social, siempre que no interfiera en el ejercicio de los derechos civiles. El gobierno, en su visión, debía ser neutral en cuestiones de fe, pero debía asegurar que todas las personas pudieran practicar su religión de manera pacífica y respetuosa. Veía a la religión no como un peligro para la estabilidad social, sino como un factor que podía contribuir al bienestar moral de los individuos, siempre y cuando se convirtieran en un vehículo para la opresión política o social. A pesar de su fuerte defensa de la tolerancia religiosa, Locke no fue completamente inclusivo. Su exclusión de los ateos y católicos muestra las limitaciones de su pensamiento. El ateísmo tenía que ver con que los ateos no creyeran en un poder superior que los obligara a respetar las leyes humanas, y consideraba que sin miedo a Dios los ateos no serían buenos ciudadanos. Y los católicos también excluyó a los católicos de la tolerancia plena debido a que su lealtad al Papa, según él, podía entrar en conflicto con la lealtad del Estado inglés. Entonces, para Locke, la lealtad religiosa no debía contradecir, no debía estar en contra de la lealtad política, aunque ambos han sido excluidos. Aunque estas exclusiones son generalmente vistas como problemáticas hoy en día, el pensamiento de Locke fue avanzando para su tiempo, fue muy visionario y contribuyó enormemente a la construcción de un sistema de libertad religiosa que influyó en la Constitución de los Estados Unidos y en la formación de democracias modernas. Otro tema muy interesante referente a la política y a la religión es en la modernidad, ¿no? La separación entre iglesia y Estado ha tenido un impacto profundo en la política y la cultura moderna. Ya los escolásticos hablaban de esta separación de poder papal y secular, y no es hasta Locke que ya se habla de la propiedad privada, de la epistemología, del empirismo, y no solo fue un visionario, sino que también fue precursor de muchas ramas que hoy en día podemos seguir desarrollando. También en el desarrollo de democracias y la libertad religiosa en el siglo XX y XXI tienen ideas de Locke de que la religión es una cuestión privada y que la conciencia religiosa no debe ser forzada por ninguna autoridad política, y esta sienta las bases de la libertad religiosa, ¿no? Porque vemos como en Corea del Norte tienen al gobernante como un tipo de veneración, figura de veneración, y aunque Locke excluye a los ateos y católicos de la tolerancia plena, su principio de que cada individuo debe ser libre para practicar su religión sin interferencia del gobierno ha sido clave en el desarrollo del concepto de libertad del culto que encontramos en constituciones modernas, y no encontramos en Corea del Norte o en países donde se tienen este tipo de adoración a figuras del gobierno. Y también la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad religiosa, donde el Estado prohíbe interferir en la práctica religiosa. Está fuertemente influenciada en las ideas de Locke. Locke había argumentado que la religión y el gobierno debían estar separados. Esta es una idea que fue adoptada por Estados Unidos y también para el sistema laico de la política, y también la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos de 1949. La ONU adoptó esta consigna de la libertad religiosa como un derecho fundamental. Vemos que tiene influencia en el énfasis de la libertad de la conciencia y la tolerancia religiosa, que fueron influidos por John Locke ya
Estamos hablando de más de 200 años. Una de las ideas más influyentes de Locke en la política moderna es la separación entre la Iglesia y el Estado. Argumentó que el gobierno no debía interferir en asuntos religiosos, ni la Iglesia debería interferir en asuntos civiles. Y la religión se tiene que separar en los modelos democráticos laicos. En países como Francia y Estados Unidos, y la separación de Iglesia y Estado se convirtió en una característica definitoria entre el sistema político actual. Esto ha permitido que diversas religiones coexistan en espacios públicos sin que ninguna domine las instituciones públicas. También la religión de las esferas privadas. La idea de Locke de que la religión debe ser un asunto privado ha contribuido a la privatización de la religión en muchas culturas modernas, donde las creencias religiosas son vistas como una cuestión personal y no es algo que deba dictar las normas sociales o políticas o se deban hacer leyes para esa cuestión personal de las creencias religiosas. El pensamiento político de Locke también ha sido influenciado por la teoría contemporánea. Ha influenciado la teoría contemporánea como la libertad de expresión, ¿no? Y los derechos individuales, donde en el liberalismo contemporáneo a Locke se le considera uno de los padres fundadores del liberalismo moderno, y sus ideas sobre la libertad, de tolerancia y la protección de los derechos individuales influyen en políticas liberales actuales que abogan por un pluralismo religioso y una igualdad ante la ley sin importar la creencia religiosa de los ciudadanos, y también promueve el multiculturalismo y el pluralismo, ¿no? En sociedades cada vez más diversas. El pensamiento de Locke sobre la tolerancia religiosa y la coexistencia pacífica de diferentes religiones ha sido fundamental para la formación de políticas de multiculturalismo y pluralismo, y Locke sentó las bases para una sociedad inclusiva en la que diferentes comunidades religiosas pueden convivir en armonía respetando la autonomía de cada individuo para elegir su propia fe. Aunque las ideas de Locke sobre la religión y la política fueron muy avanzadas para su época, su visión sigue siendo relevante, a menudo puesta a prueba por los retos contemporáneos, ¿no? Las tensiones entre los laicos y la tolerancia religiosa siguen siendo un debate global. Por ejemplo, el Islam y el secularismo, ¿no? En muchas naciones contemporáneas, el auge de movimientos religiosos radicales y el aumento de comunidades religiosas minoristas dentro de las sociedades seculares ha llevado desafíos en torno a la libertad religiosa y la tolerancia. El pensamiento de Locke sigue siendo una referencia para aquellos que defienden un modelo de sociedad pluralista que respete tanto las creencias religiosas como el derecho al pluralismo ideológico. Y en un mundo globalizado también Locke influye en la discusión sobre cómo las naciones protegen los derechos religiosos de los refugiados, de los migrantes o de las minorías religiosas, asegurando que la libertad individual sean respetadas sin importar el trasfondo cultural, religioso que tenga. A pesar de las enormes influencias positivas de las ideas de Locke en política, y la cultura, en la modernidad, la tolerancia religiosa sigue desafiando en muchas partes del mundo este concepto de las restricciones a la libertad religiosa, como persecuciones a minorías religiosas o las leyes antiterroristas que restringen las prácticas religiosas y la exclusión de ciertos grupos religiosos de la vida pública. Son realidades que muestran el pensamiento de Locke. Aún deben enfrentarse a tensiones políticas y sociales que ocurren en, por ejemplo, la guerra de Palestina e Israel, que es algo relevante para esta tolerancia religiosa, ¿no? Las ideas de Locke también sobre la religión y la tolerancia han dejado una huella indeleble en la política y las culturas a nivel mundial, y se siguen desarrollando para que se cree una coexistencia pacífica en un mundo tan diverso y también tan globalizado. Bien, otro tema interesante es la defensa de la libertad religiosa y la tolerancia. La libertad religiosa es una de las piedras angulares de las democracias modernas, y Locke fue el pionero en su defensa. La protección de los derechos individuales, en particular el derecho a la propiedad, la libertad y la seguridad,
sociedades contemporáneas, donde los derechos humanos y las libertades humanas se valoran como fundamentales, las ideas de Locke siguen siendo muy relevantes, muy claves para la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente en contextos donde los derechos civiles están siendo desafiados. En un mundo cada vez más diverso, donde la religión, la ideología y la cultura están profundamente entrelazadas, el principio lockeano de tolerancia y libertad se extiende más allá de la religión, tocando aspectos clave de la libertad de expresión, la igualdad de género, los derechos de los minoristas, y las ideas de Locke son esenciales para asegurar que las libertades individuales no sean limitadas por los intereses de los grupos religiosos o políticos dominantes. Bien, hemos llegado a la conclusión, amigos, queridos amigos, y en el episodio número 13 vamos a hablar de John Locke y la filosofía de la educación. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos